Vamos a entrar a lo que es la parte de la conexión de nuestro respectivo relé del sistema de arranque. Se los he dibujado en esta parte la misma simbología que nosotros encontramos en la parte frontal de nuestro relé. Pero no hay que confiarse, ¿sí? No todos los relés llevan una simbología o un dibujo de guía. Entonces, solo estamos trabajando primero con un relé de 4 conectores. Estos 4 conectores nos indican lo siguiente: terminal 30 y terminal 87, interruptor, ¿sí? 30, 87, interruptor. 85, 86, embobinado. 85, 86, embobinado. ¿Qué sucede? Llega un positivo constante y se para en este punto, ¿sí? Hasta este punto llega el positivo todo el tiempo. Para que pase este positivo y se vaya por el 87, necesitamos la inducción o el electromagnetismo del embobinado. Para eso el embobinado necesita un positivo y un negativo, que el negativo normalmente es constante. Se induce y es real recién donde pasa el positivo al terminal 87. Lo mismo vamos a ver en este punto. Ahora, les dije que no es necesario que nos acostumbremos a manejar, ¿sí? Relés con simbología ya establecida o con números. Sin necesidad de fijarnos, vamos a agarrar nuestro multímetro y lo primero que necesitamos verificar es el embobinado, ¿sí? ¿Cómo verificamos el embobinado? Podemos verificarlo en 2 puntos, ¿sí? Podemos verificarlo en continuidad o en resistencia. Antes de entrar a la verificación, fíjense que el multímetro está dividido en segmentos, ¿sí? El segmento azul, que está con el símbolo de ohm, nos indica que es la unidad de magnitud de resistencia, ¿sí? Medimos 200 ohms, 2 kilo ohm, 20 kilo ohms, etc., ¿no? Entonces vamos variando. ¿Por qué? Porque tenemos un multímetro manual, ¿sí? No es un multímetro automático. Después tenemos voltaje, pero tenemos 2 voltajes, fíjense, voltaje y voltaje. ¿Qué es lo que diferencia? El símbolo, ¿no? Tenemos voltaje continuo con la línea recta, porque dijimos que el voltaje continuo no varía ni en magnitud ni en sentido, y el voltaje alterno, ¿no? Con la onda senoidal. Entonces, voltaje continuo, tenemos los parámetros, y voltaje alterno. Y de la misma manera tenemos la intensidad alterna y la intensidad continua. El día de hoy vamos a trabajar en lo que es la magnitud de resistencia, para verificar primeramente la continuidad del embobinado, ¿sí? Entonces verifico sin necesidad de ver los números, ¿sí? No hay continuidad, no puede ser el embobinado, tampoco, ¿sí? Tampoco. Entonces varío, me voy a este punto y fíjense, tampoco. Fíjense qué pasa ahora en el multímetro. No siempre tiene que sonar así. Fíjense, el multímetro encuentra, ¿sí?, el embobinado. Fíjense, ¿cuántos ohmios dice que tiene? 84 ohmios. Si yo cambio a 200 ohms, fíjense, ¿qué va a suceder? Lo mismo, pero ahora de manera precisa, ¿sí? Tengo, dice en el embobinado, ¿cuánto de resistencia? 85 ohmios. Entonces sé que este punto y este punto es el embobinado, y sé que este punto y este punto es el interruptor, ¿sí? Fíjense, no he tenido necesidad. De la misma manera, agarro otro relé diferente y empiezo a ver. No hay, no hay y no hay, ¿sí? Entonces me voy al otro pin. Tampoco y tampoco. Ahora sí, me voy a los pin que parece que serían el embobinado. Fíjense. ¿Hay embobinado? Sí, y este embobinado tiene una mayor capacidad. ¿Cuánto tiene, dice?
164. 164. Les dije al principio, ¿no? ¿En qué se diferencian estos dos? Es que este es un relé original de un vehículo, ¿no? Este es denso, fíjense, y este es un relé cualquiera, ¿no? Entonces este ha sido sacado de un vehículo, es un relé denso original de un Toyota. Entonces por eso tiene mayor resistencia, tiene 165, y ya sabemos que estos dos son el embobinado. Vamos a trabajar en este, ¿sí? Hemos visto que aquí se encuentra el embobinado respectivo. ¿Sí? Ahí está el embobinado respectivo. Ahora, ya sabemos que este es el embobinado. Esa es la primera prueba, verificar el embobinado. Vamos a la segunda. Tenemos una batería de 12 voltios. ¿Sí? ¿Cómo verifico que está con 12 voltios? Llevo mi multímetro a la sección de 20 continuo y mido, ¿no? ¿Cuánto de voltaje tengo? Dice 12. muy bien. Si invierto la polaridad de mi multímetro, voy a tener menos 12. ¿Sí? Pero ahorita lo que me interesa es verificar que tengo los 12 voltios. Entonces, agarro mi embobinado e induzco. Hemos dicho que el embobinado es 85-86. ¿Cuál sería el positivo? 85. Muy bien. Conecto y sucede algo. ¿Escuchan? Se está generando el electromagnetismo. Por ende, al generarse el electromagnetismo, tiene que haber un cierre del interruptor. ¿Sí? Verifiquemos si sucede eso. Lo he inducido y verifico si hay un cierre del interruptor. Perfecto. Ahora sí. ¿Hay cierre del interruptor? Sí, el interruptor está cerrado. Entonces, la prueba es, la segunda prueba, que verifiquemos la inducción en el embobinado. La tercera prueba, ya hemos visto que el interruptor está cerrando circuito. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer es verificar si el interruptor me está enviando 12 voltios de tensión. ¿Sí? Verifico que esté bien conectado y que no haya ningún corte. Y ahora llevo a nuestro terminal 30 un positivo. ¿Sí? Alimento con un positivo, fíjense. Y lo que voy a hacer es simplemente agarrar mi multímetro, volver a llevar a voltaje, a 20 volts. Voy a pedir aquí que nuestro compañero pueda agarrarnos el polo negativo de nuestro multímetro en negativo. ¿Sí? Negativo, y fíjense, a la salida, que sería en este caso terminal 87 o en algunos terminal 57, fíjense, le pongo el polo positivo, y ¿qué sucede con mi multímetro? ¿Cuánto capta? 12 voltios. ¿Estamos enviando 12 voltios a nuestro motor de arranque? Sí. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestra chapa deja de inducir? Es decir, deja la posición de on, perdón, la posición de start. ¿Sí? Entonces, fácilmente está retirando los 12 voltios. Nuestro motor de arranque ya no está funcionando. Inducimos start y nuestro motor de arranque está recibiendo 12 voltios del relé. ¿Sí? Entonces, ¿qué finalidad tiene nuestro relé o qué función cumple? De ser el elemento intermitente de darle 12 voltios al motor de arranque y también cortar esos 12 voltios.